¿Sabías que en Grand Guignol, el 31º número de Yellow Dog publicado en abril de 1989, el investigador de las pesadillas se enfrenta a uno de los horrores más perturbadores de la serie? La historia comienza cuando Dylan entra en contacto con una misteriosa compañía teatral que representa obras inspiradas en el célebre Grand Guignol parisino, famoso por sus espectáculos extremos, sangrientos y chocantes. Pero muy pronto queda claro que lo que ocurre sobre el escenario no es simple ficción. La frontera entre la representación y la realidad se disuelve, transformando el teatro en un lugar de muerte auténtica. El relato se desarrolla como un descenso a una pesadilla cruel y claustrofóbica donde el espectador ya no es inocente, sino cómplice. Tiziano Sclavi utiliza el teatro como metáfora de una sociedad que consume la violencia como entretenimiento, cuestionando el placer morboso de mirar y nuestra fascinación por el horror. Los dibujos de Luigi Piccatto dan forma a un mundo grotesco y teatral, con cuerpos caricaturescos, expresiones deformadas y un trazo nervioso que acentúa el lado inquietante de la historia, haciendo que la ambientación sea deliberadamente artificial y reforzando la idea de que el horror no solo se muestra, se pone en escena. Grand Guignol no es solo una historia violenta, sino una reflexión feroz sobre la relación entre el público y las atrocidades, sobre cuánto estamos dispuestos a mirar y hasta qué punto. Porque en el fondo nos gusta hacerlo. ¿Sabías que en Obsesión, 32º número de Dylan Dog, publicado en mayo de 1989, el investigador de las pesadillas se ve envuelto en un caso en el que la muerte no parece suficiente para detener el mal? La historia gira en torno al asesino en serie Lawrence Price, conocido como el Viudo Negro, capturado y ejecutado gracias a las investigaciones de Julie Brown, prometida de Dylan y experta detective, quien tras la ejecución del criminal comienza a vivir aterrorizada cuando Price parece volver a atacar. Dylan se encuentra así atrapado en una investigación donde el límite entre la realidad, la paranoia y la obsesión se vuelve cada vez más frágil, preguntándose si el asesino realmente sobrevivió, si existe un imitador o si todo es fruto de un trauma que ha calado demasiado hondo en la mente de Julie. Tiziano Sclavi construye una historia tensa e inquietante, en la que el horror no nace de lo sobrenatural, sino de la persistencia del mal y del miedo a que nunca pueda ser derrotado del todo, ni siquiera después de la muerte. La obsesión se convierte en el verdadero motor de la narración, consumiendo a los personajes y arrastrándolos a una espiral de duda y angustia. Los dibujos de Montanari y Grassani refuerzan esta atmósfera ambigua y opresiva, alternando momentos de aparente normalidad con imágenes perturbadoras que reflejan el estado mental de los protagonistas. Obsesión es un relato que impacta por su crueldad psicológica y por la sensación de inquietud persistente que deja, recordando que algunas pesadillas no terminan cuando el culpable es castigado. ¿Sabías que en Jekyll, 33º número de Yellow Dog publicado en junio de 1989, el investigador de las pesadillas se ve envuelto en una serie de asesinatos brutales que evocan la figura de un monstruo capaz de actuar en la sombra sin dejar rastro? Dylan investiga a un hombre aparentemente inofensivo, marcado por un apellido pesado e inquietante, mientras Londres es sacudida por crímenes cada vez más feroces e inexplicables. A medida que avanza la historia, el horror se desplaza del exterior al interior, poniendo en duda la certeza sobre la identidad del culpable y sobre la posibilidad real de separar el bien del mal. Tiziano Sclavi construye un relato tenso y oscuro en el que la transformación no es un acontecimiento espectacular, sino una presencia constante, insinuada en los gestos, en las miradas y en los silencios, manteniendo al lector en vilo hasta el epílogo. Dylan se mueve dentro de una investigación asfixiante, donde cada respuesta abre nuevos interrogantes y la verdad resulta más inquietante que el propio misterio. Los dibujos de Corrado Roy refuerzan esta atmósfera con sombras profundas, rostros devorados por la oscuridad y escenarios nocturnos que parecen engullir a los personajes, haciendo visualmente palpable la tensión y el miedo. Jekyll es un número que impacta por su oscuridad y por el sentido de inevitabilidad que lo atraviesa, demostrando que el horror no necesita explicaciones sobrenaturales cuando nace del propio ser humano. ¿Sabías que en la oscuridad, 34º número de Yellow Dog publicado en julio de 1989, el investigador de las pesadillas se ve obligado a afrontar una de sus noches más terribles, en la que la oscuridad se convierte en la encarnación del miedo y la violencia? En esta historia, una joven llamada Kelly Walsh, atormentada desde la infancia por una entidad que se esconde en la oscuridad y que firma como Mana, Serace, pide desesperadamente ayuda a Dylan, ya que la amenaza parece haber regresado para infestar su vida. Las sombras parecen ocultar una cuchilla y una presencia dispuesta a atacar a cualquiera que se quede sin luz a su alrededor. La investigación conduce a Dylan a enfrentarse a un asesino que actúa aprovechándose de la oscuridad más absoluta, cuando apagones, tormentas y noches sin iluminación convierten el miedo en una trampa mortal. La historia juega con la oscuridad como espacio físico y mental, vinculándola a traumas infantiles, odio reprimido y violencia,
y lleva a Dylan a moverse en un clima de tensión creciente donde la distinción entre realidad y pesadilla se vuelve cada vez más frágil. Los dibujos de Piero Dayak Knoll acentúan esta sensación con sombras profundas, fuertes contrastes y figuras que parecen surgir de la nada, haciendo palpable la sensación de desconcierto y peligro ligada a la ausencia de luz. La oscuridad es un número que explora el miedo más primitivo y su capacidad para transformar la noche en un lugar de muerte, recordando que la peor pesadilla no es lo que se ve, sino lo que se imagina cuando la luz desaparece. ¿Sabías que en El acantilado de los espectros, 35º número de Yellow Dog publicado en agosto de 1989, el investigador de pesadillas es llamado a investigar un caso aparentemente sencillo que se transforma en un intrincado noir lleno de secretos familiares, culpas ocultas y tensiones nunca resueltas? Dylan se ve envuelto en un asesinato ocurrido en una casa aislada al borde de un acantilado, habitada por dos hermanas ancianas unidas por un pasado doloroso y por un constante clima de sospecha, mientras en los alrededores merodea un hombre gigantesco e inquietante cuya presencia alimenta el miedo y la ambigüedad. La investigación lleva a Dylan a abrirse paso entre mentiras, rencores y relaciones enfermizas, en un ambiente sofocante donde la frontera entre víctimas y culpables se vuelve cada vez más difusa y donde los espectros no son solo presencias evocadas, sino el peso de aquello que ha sido silenciado durante años. Los dibujos de Carlo Ambrosini acompañan la historia con una atmósfera tensa y opresiva, hecha de rostros desgastados, interiores claustrofóbicos y paisajes suspendidos sobre el abismo, reforzando la idea de un lugar en el que el pasado continúa reclamando su precio. El acantilado de los espectros es un número que juega con el misterio y la tensión psicológica, mostrando cómo a veces, los fantasmas más peligrosos son los que nacen de la culpa y el remordimiento. Si quieres seguir explorando las pesadillas más oscuras de Dylan Dog, dale like y sígueme para no perderte los próximos viajes al horror. Hasta pronto.